que sea estable, que no se corroa, que no se oxide, que no se sulfure, que solo queda uno. Y encima brilla, y encima es dorado, no plateado. Hola a todos y bienvenidos a The Off-Road Investor, el podcast donde exploramos el innovador mundo de la inversión todoterreno. Únete a nosotros mientras simplificamos conceptos financieros complejos, conversamos con expertos líderes en el sector y analizamos aplicaciones prácticas del return stacking y otras estrategias de inversión disruptivas. The Off-Road Investor está aquí para guiarte más allá de las carteras de inversión tradicionales de acciones y bonos y ayudarte a pensar de manera diferente sobre la asignación de activos. Este podcast es solo para fines informativos y no debe considerarse como base para tomar decisiones de inversión. Para más información, visita returnstackportfolios.es. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de The Off-Road Investor. Como siempre me acompaña Rodrigo Gordillo. ¿Qué tal, Rod? ¿Cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo estás? Yo tranquilo acá. Aquí muy bien también. Después del parón de verano, 3 meses creo desde el último podcast. Creo que esto ya puede considerarse temporada 2. Me parece que ha habido un parón ya tan duro que vamos a empezar como nuevo comienzo en el podcast. Y es verdad que para los que siguen el canal en YouTube, sabéis que cada 15 días estamos haciendo un directo Antón y yo, entonces muchos de los temas de actualidad los estamos tratando al día, contestando muchas preguntas, pero aprovechando que estabas aquí hoy, Rod, quería recuperar algunas ideas que habéis estado comentando en el podcast en inglés, en vuestra web, Proton Stack Portfolio Solutions, y algunos temas un poco tangenciales que tienen que ver con lo que estamos haciendo en nuestras carteras todoterreno en España, pero pues tampoco exactamente. Y uno de los artículos que me ha parecido muy interesante, este último que habéis escrito, que va a ser una serie, entiendo, de 3, sobre el anti-beta stack. El nombre ya suena bastante bien, o por lo menos suena interesante. ¿Cuál es la idea que tenéis aquí? Obviamente, beta os estáis refiriendo a la cartera tradicional o a lo que todo el mundo tiene, y el anti-beta está en el rango de la diversificación real, ¿no? ¿De dónde sale el que escribáis esta serie de artículos? Bueno, lo que estamos tratando de demostrar es que el tema de return stacking, como siempre, el tema de inversión, como siempre, es algo muy personal, ¿no? Es más como hemos hablado de esto en el pasado, es más como religión, ¿no? Si tú eres un value investor, entonces vas a defender eso hasta el último día de tu vida. Y si eres un growth investor, va a hacer lo mismo. Si crees en todo terreno y en el portafolio permanente, vas a creer eso por el resto de tu vida, ¿no? Entonces es bien religioso, y la idea de return stacking, lo que estamos demostrando en esta serie, es que el concepto de return stacking es muy pliable. O sea, puedes usarlo de diferentes maneras en el cual se acomoda a lo que tú te sientes cómodo, lo que crees que va a pasar y lo que es apropiado. Y la primera fase, lo que básicamente estamos haciendo es, y ahora que podemos tener nuestro portafolio tradicional, sea 60-40, 80-20, lo que quieras, y tenemos acceso a return stacking para poder poner por encima diferentes cosas como puede ser Bitcoin, puede ser oro, puede ser managed futures, puede ser merger arbitrage, lo que quieras. ¿Cuáles son los componentes en el cual puedes crear un stack en el cual tiene la mínima correlación y protección a la caída de un portafolio de 60-40? ¿No? Entonces, simplemente el artículo se enfoca en si tu idea es minimizar el dolor. En ese caso tenemos varios métodos y medidas, como el Alter Ratio, es uno que se usa bastante para dolor. Pain to Gain es otro que se usa bastante para dolor, y ahí usamos un par y creamos un portafolio que incluye, o sea, estamos viendo las diferentes cosas que puedes poner por encima, ¿no? Commodities, oro, real estate, merger arbitrage, managed futures, systematic macro, los diferentes stacks y cómo reaccionan en diferentes momentos como un stack anti-beta. Beta significando, en este caso, portafolio 60-40, cuando les va mal, y las dos veces que le va mal al 60-40 es cuando equities caen por un choque negativo, que no es inflacionario, pero porque commodities tienen
triple la volatilidad de bonos, va a caer, y años como 2022, en el cual fue un tema de inflación y bajo crecimiento. En esos casos vas a tener los dos caer al mismo tiempo y en el caso de 2022 casi al mismo nivel, ¿no? Entonces, ¿qué puedes poner por encima para minimizar el dolor máximo que ese portafolio tiene? Y esa es la idea del artículo. Es que me resultó muy interesante porque, bueno, primero porque digamos que lo que hemos planteado hasta ahora en todo terreno ha sido, oye, ¿cuáles son las cosas en las que podríamos invertir? ¿Cuáles son las cosas que tienen sentido en las que podemos invertir? Vamos a centrarnos en las que son diferentes unas de otras y vamos a darle el mismo riesgo a cada una de las piezas. Pero no estábamos optimizando para nada en concreto. Estábamos diseñando una cartera con paridad de riesgo entre las distintas apuestas que tú haces. Aquí es, oye, tú quieres maximizar la estabilidad, pues entonces tienes que buscar máxima correlación, ¿no? O sea, digamos que cuando eliges exactamente cómo, tú puedes elegir para qué optimizas, ¿no? Si nos centramos en mínima correlación, pues entonces será máxima estabilidad. Ese sería el resultado natural, ¿no? Si buscamos el ratio de Ulcer que decías, que es el que te mide la profundidad y la duración de un drawdown, de una pérdida, o sea, es el tiempo que pasas con dolor o con angustia. Que no sé si úlcer viene de úlcera, siempre lo he pensado, pero viene de ahí, ¿vale? No sabía si úlcer era alguien o además era esta palabra que venía de ahí. Bueno, pues esa idea, si quieres minimizar eso, pues entonces, claro, lo que buscas es algo que tenga recuperaciones más rápidas. Eso es para lo que estás optimizando. Y en el último caso creo que hacéis uno también tengo aquí en mis notas Downside Capture, que es donde lo que quieres es protección específica para cuando hay grandes caídas en tu parte beta, ¿no? Entonces, claro, dependiendo, hasta ahora nosotros hemos hablado siempre de igualdad de riesgos, pero tú podrías tener un objetivo específico y puedes utilizar return stacking de forma bastante transversal, creo que era la palabra que buscabas antes, porque se puede aplicar en cualquier estrategia y para distintos objetivos. No necesariamente return stacking es igual a todo terreno. Y me parecía interesante también porque justamente nosotros estamos ahora hablando con un family office que tiene un caso de, tenemos una cartera de stock picking, es una cartera activa, seleccionamos nuestras propias compañías, pero no queremos tener un 100% de exposición al mercado porque no es nuestro perfil de riesgo. Con esto que hablas tú, esto que estás contando tú, ¿qué se puede hacer? Porque ellos, ¿qué hacían hasta ahora? Pues tienes una parte activa en renta variable y luego tienes monetarios, tienes renta fija de corto plazo, tienes eso que te da seguridad y te baja la volatilidad y así modulas. Pero claro, solo tienes un motor. El planteamiento que estamos ahora cociendo es, bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar eh, eso que ya estás haciendo? Y entonces me gustaba esa idea de anti-beta, ¿no? Oye, es que tú tienes beta y, bien, el monetario hace una función, pero vamos a crear una cosa que sea mucho más robusta con monetario, en concreto mucho más robusta frente a escenarios de inflación, donde tu renta fija de corto plazo se va totalmente al hoyo, y vamos a crear algo que además tenga un retorno esperado positivo. Y básicamente es esto. O sea, y luego puedes hacerlo, como decías, ¿no? Para que te sangren menos las caídas en renta variable, para darle más estabilidad a la cartera. Lo puedes enfocar de distintas formas, pero en última instancia es eso. Y de ahí hay un momento en el artículo en el que habláis sobre el trilema de las coberturas, que me parece que es algo que quizá podrías explicar. Esa idea de que cuando quieres cubrirte hay tres factores: el coste, la certeza y luego tu capacidad realmente de capturar esa caída, ¿no? Si tú quieres una protección que sea inmediata y que sea 100%, eso es muy caro. Te va a costar muy caro. El carry, o sea, el coste de llevar eso en la cartera va a ser muy alto. Ahora, si quieres, sería un coste bajo, ¿no? Y una certeza alta, pues entonces no te va a cubrir siempre, te va a cubrir solo cuando sea una caída realmente dramática. Entonces no hay una cobertura perfecta que te va a proteger siempre, ¿no? Si no, todos invertiríamos en líneas rectas. Claro, o sea, no hay, al final uno va a tener que tomar riesgo para adquirir un retorno por encima de cash, ¿no? O sea, siempre va a ser ese el tema. Y la pregunta es, con tu religión de inversión, ¿en qué momentos vas a tener
como dicen, weak hands, ¿no? Manos, Lo contrario, menos fuertes, ¿no? Manos débiles, ¿no? Sería. manos débiles, ahí está, manos débiles con tu portafolio. Entonces, la pregunta es, si tú quieres cobertura 100% cuando pase un COVID, entonces la cobertura que te va a garantizar que no, que no caigas tanto es que te compras opciones, put options, a cierto nivel, en el cual sabes que si va a caer ese nivel, uno a uno va a protegerte con el mercado que quieres. Esa es certidumbre. El tema con eso es que tú siempre tienes que estar comprando los put options y te va a costar. Eso es lo que se llama el carry. Entonces, el trilema es el costo, la certidumbre y y cuánto vas a capturar de la, ¿no? Entonces, en este caso, vas a tener un carry negativo, te va a costar bastante y vas a tener una captura cierta, vas a tener protección en ese evento. Ahora, mucha gente que compró ese tipo de protección en 2022, o sea, llamaron a sus asesores de Tail Protection y dijeron, oye, ¿qué pasó? Pensé que iban a proteger, cayó 30%, no, me ha costado ese año. Y eso es porque los put options tienen que caer, o sea, tu mercado tiene que caer bruscamente para que eso pague. En un mercado en el cual cae gradualmente, las mejores estrategias que hemos visto han sido Systematic Macro, Trend Following, ¿no? Esos son los que cuando le das tiempo y hay una tendencia bien establecida, vas a hacer plata simplemente por el nombre, ¿no? Trend Following. Entonces ahí tienes una certidumbre para ese tipo de mercado y porque estás siempre tratando de capturar trends, también cuando hay una tendencia positiva en los mercados donde todo va bien, va a alinearse con eso y va a hacer plata también en el lado positivo. Entonces, ese tiene un carry positivo en general versus un put option, ¿no? Y captura bastante de esas tendencias. Bueno, y cuantos más metes, o sea, cuantas más piezas de diversificación con baja correlación, más grande es la combinación, más positivo es el carry. O sea, tú tienes algo que es bastante estable, bastante confiable. Yo, cuando explico esto en River Patrimonio, que lo he incorporado recientemente al suite de return stacking, porque al final ya estamos haciendo return stacking sin los productos de return stacking, mientras no aparezcan en Europa seguiremos usando los de otras casas, pero haciendo return stacking en última instancia o portavoz alfa. Si tú confías toda tu defensa a una única pieza de defensa, pues esa defensa tiene días en los que es el mejor defensa, días en los que defiende y días en los que no le sale bien. Y eso pasa con todos los defensas. Da igual que me hables de renta fija, da igual que me hables de managed futures, oro, carry, todo tiene un momento en el que lo hace mejor que los demás, momentos en los que, bueno, está ahí y momentos en los que pierde. Entonces, cuando confías en un único defensa, la probabilidad de que te salga mal está ahí. Y si solo tienes un defensa y ocurre todo a la vez, es cuando te vas a esas décadas o esos momentos que sí, pasa poco, pero si te pasa, te han hecho polvo, porque realmente tú no eres una secuoya. Tú vas a vivir un tiempo concreto y vale la pena protegerse de ese escenario poco probable, tampoco tan poco probable, pero esos escenarios de cola en los que realmente tienes un diseño que se cae, que se cae a trozos. Entonces, si tienes más defensas, la probabilidad de que todos caigan a la vez es muchísimo más baja. La probabilidad de que te hagan un resultado razonablemente bueno es muchísimo más alta, a costa de, obviamente, de no tener el mejor defensa en el mejor día. Obviamente, eso ya no te pasa porque tienes varios. Pero es que además, y esto es lo que planteaba el artículo también, y lo que intentamos hacer en River Patrimonio, es que si a eso le añades return stacking, ya no solo tienes más defensas, sino que los defensas también pesan más en la cartera, ¿no? En el ejemplo poníais un 20% de stack, sumado en este caso un 60-40, en River Patrimonio es un 60% de renta variable y un 75% de defensa diversificada. Claro, ahí ya te diría que incluso aumenta el potencial de retorno, porque ya tienes un 20% extra que tiene una alta probabilidad de ser rentable en cualquier momento y eso sumará un retorno adicional a lo que te dé tu cartera de beta o tu básico, ¿no? Yo el otro día decía, bueno, si más o menos tenemos un 35% de stack
y ese stack en sí mismo históricamente te puede haber dado entre un 5 o un 6% de retorno anualizado, eso ya es un 1,75 más que cualquier otra cosa. Y volviendo a otra charla que tuvimos hace unos meses, ¿cuánto es el alfa que se genera en el 10% de fondos que baten a los índices? Es que un 2% no lo genera nadie por encima de esos. Es un 0, algo, quiero recordar, ¿no? La media. Oye, esto además en renta variable más renta fija, ya ni te cuento. No, o sea, básicamente no es nada, y aparte eso es asumiendo que has elegido los mejores asesores en los últimos 15 años y que ellos mismos van a continuar. O sea, ya sabemos que los que ganaron en la década pasada no tienden a ganar la siguiente década. Entonces, para mí el tema de elegir mejores acciones requiere, o sea, una de las cosas que no dicen ahí es que yo sí conozco asesores fondos que les ha ido mejor que el mercado, pero lo que tienen que tomar es concentración y tienen que tomar más riesgo. O sea, todos los que yo conozco tienen una volatilidad 5 a 10% más del mercado del S&P 500. Y, es, y ahí sí, o sea, ahí vas a ganar porque tienes un motor más fuerte, ¿no? Igual sigue siendo un pistón, un motor de un pistón, ¿no? Pero tienes un motor más fuerte y de repente el pistón es un poquito mejor manejado, entonces ahí ganan. Ese es el riesgo que tienes que tomar para ganar el mercado. En temas de return stacking, no tienes que tomar porque lo que pasa es para ganar también tienes caídas bien bruscas, ¿no? Uno de los fondos más populares en Canadá, que todo el mundo le encanta, es un hedge fund, ha caído 75%, pero ha anualizado 20%, ¿no? Ya pues, o sea, ese es el riesgo que tienes que tomar. Cuando haces return stacking, como hemos demostrado varias veces y agregas, o sea, acá yo siempre uso los bloques esto, ¿no? ¿Qué retorno te puede dar renta variable? ¿Qué te puede dar renta fija? ¿Qué te puede dar oro? ¿Qué te puede dar managed futures? Y empiezas a sumar todos esos risk premium al nivel que quieres. Y ahí si tú quieres invertir por 20 años, hay que asumir que cada uno de estos bloques va a tener un retorno por encima de cash a largo plazo. O sea, si te vas a dormir en una cápsula y te despiertas después de 20 años, cada uno de esos bloques va a ser retornos. El gran problema es el problema emocional, eso de tener manos de diamantes, ¿no? Entonces, para tener una mayor chance de llegar a tu término final y no perder confianza, la idea acá es empezar a agregar cosas que se mueven diferentes en diferentes momentos. O sea, yo siempre, cuando pasó el 2008, una de las mejores inversiones que ha podido tener era comprarte el ETF TLT en Estados Unidos, que es la renta fija del gobierno de Estados Unidos de 20 a 30 años, ¿no? O sea, en términos largos. Cuando le pregunto a gente qué retorno te dio en el 2008, cuando digo asesores, les pregunto, ¿qué retorno te dio si te hubieras comprado renta fija en el 2008, en enero, 1 de enero de 2008 y lo hubieras vendido el 31 de 2008? ¿Cuánto hubieras hecho? ¿Sabes lo que me dicen? Me dicen, no sé, 5%, porque asumen que es el cupón que te mandan. Mm. Pero no, o sea, la plata se va de la renta variable y compran y suben el precio de la renta fija. Hizo 35%, creo que 36%, algo por así. Le ganó a 99% de hedge funds. Le ganó a bastantes managed futures. Entonces, mucha gente dijo, ya, pues ahí, eso es todo lo que necesito. Ese va a ser mi hedge para cuando el mercado se vaya al diablo. Y yo le decía, eso solamente funciona cuando es una caída deflacionaria. Si hay una caída inflacionaria, eso va a ser tu peor posición. No, eso no ha pasado desde los 70, no va a pasar de nuevo, ya tenemos eso bajo control. 2022 hubieras comprado TLT, creo que cayó algo, 35, 40, algo por el estilo. Se ha mantenido bajo, recién ahora está subiendo. ¿Qué funcionó? Managed Futures, ¿qué funcionó? Creo que Managed Futures y Systematic Macro son los únicos que le fue bien, porque hasta oro hizo cero ese año. O sea, tuvo una subida al comienzo del cuarto y después. Entonces te das cuenta que no todo funciona en todas las décadas y caídas. Cada caída es diferente. Managed Futures no funcionó tanto como Tail Protection en 2020. Funcionó un poquito, pero Tail Protection
ahora, y todo el mundo compró Tail Protection y vendió sus Managed Futures, ¿no? Eh, TLT le fue muy bien también al comienzo, pero después cuando hubo una liquidez cayó. O sea, es súper complicado. La idea es que es bien difícil saber qué tipo de crisis vamos a tener en el futuro. Entonces, la idea de este artículo es qué cosas podemos usar que sabemos estructuralmente que van a actuar bien en diferentes momentos, los ponemos juntos y los optimizamos dependiendo de cuál es lo que a ti te importa más, ¿no? Ahí la clave vuelve a ser lo de que no sabemos lo que va a pasar, pero donde sí que estamos haciendo una apuesta, o sea, hay un acto de fe nuestro que es que nosotros pensamos que estas cosas son diferentes por motivos fundamentales. Eso sí que es verdad que es una apuesta que estamos haciendo. Nosotros decimos que los distintos activos y estrategias se comportan de forma diferente ante distintos escenarios económicos, distintos entornos de mercado, porque los propios mecanismos de asignación de precios de cada uno de esos activos o cada una de esas estrategias te llevan a este escenario. O sea, lo que decimos es, cuando hay crecimiento económico sostenido o cuando las expectativas de crecimiento superan a lo que estaba incorporado en los precios, la renta variable sube. Cuando hay grandes tendencias de precio prolongadas en el tiempo en distintos activos, una estrategia de Managed Futures lo va a terminar capturando. Exactamente cuándo, bueno, eso ya es más detallado, pero si coges meses, semestres, años, cuando hay grandes tendencias, esto lo hará bien. Cuando se cumplen las expectativas, Carry lo hará bien. Cuando tienes un shock inflacionario más centrado en la moneda, el oro funcionará, ¿no? Ahora, cuando hay una falta de confianza en la moneda americana, va a haber un cambio que va a durar meses y años, que le va a ir muy bien a oro, le va a ir muy bien a Bitcoin, ¿no? Entonces, siempre, hasta yo hacía el análisis que era simple y ha funcionado por un par de décadas, que es la correlación entre el retorno real y oro, ¿no? Cuando el retorno real subía, oro caía. Ahora, en el último año y medio, eso no ha sido correcto. O sea, no ha pasado mucho con el retorno real, pero la subida de oro ha sido una falta de confianza al dólar americano y ha caído la moneda americana los bancos centrales empezaron a comprar y eso ha creado un pánico que ahora todos en retail ahora están hablando de oro y están comprando más. Y yo no creo que eso va a parar, no va a parar en este momento. O sea, no creo que hemos llegado al pico de eso. Yo tengo por ahí unos artículos de hace, no sé, 5 años en los que hablaba sobre el oro cuando estaba hablando más de cartera permanente y hay un modelo bueno, de esta gente de In Gold We Trust y de otra gente que habéis comentado también vosotros, donde hacen un modelo que no predice el precio, pero sí explica bastante bien el modelo, cómo se acaba moviendo. Y ese modelo tenía tres variables. Una era expectativas sobre tipos de interés reales, que es la que todo el mundo se fijaba porque era la más determinante en ese momento. Y había otras dos, de las cuales una es coste de energía, que tiene que ver con el coste de reposición, o sea, tiene más que ver con la oferta, tiene que ver con la producción. Y el tercero era compras de bancos centrales. Y la gente me decía, bueno, pero los bancos centrales no compran. Y yo decía, bueno, espérate, porque como compren, se convierte en una absorción de oferta brutal, porque no compran cuatro chavos. O sea, esa gente va a comprar de El verdad. momento que Estados Unidos le negó acceso a los dólares americanos a Rusia, ten- tenías que saber que China y otros países iban a decir, bueno, no vamos a vender todos nuestros dólares, pero vamos a comprar un poquito de dólar y vender los dólares. Y ese poquito es suficiente para mover el mercado tremendamente, ¿no? Porque no hay mucho flujo ahí en ese mercado. Total, exacto. Pues mira, antes de pasar al segundo tema que el que quería hablar, que era justamente oro y Bitcoin, los nuevos ETFs y bueno, la respuesta que ha tenido esto, una última puntualización sobre return stacking, expectativas, etcétera, ¿no? En este artículo poníais un stack de un 20%. Entonces, ese stack de 20%, por mucho que tú optimices para drawdowns, para correlación, un 20% es poco. O sea, seguramente mejorará los datos de riesgo, pero yo creo que con esas cantidades, más que mejorar los datos de riesgo, vas a notar una mejora de retorno y eso le va a dar más estabilidad a la cartera
constantemente. No sé si eso es lo que observáis, entiendo que sí, faltan 2 series más de estos artículos para que publiquéis, pero entiendo que va un poco por ahí, porque al final yo cuando diseñaba en River Patrimonio dije, bueno, si voy a defender este 60 de renta variable, lo primero es que no tiene sentido 60-40, tiene sentido 60 y luego toda la defensa que le pueda poner encima. Y en mis cálculos, para el diseño que tenemos nosotros, necesitas 75% aproximadamente, es donde está, que sería un 35% de stack, es donde está el sweet spot en el que, punto dulce, en el que la volatilidad no cambia mucho, también obviamente depende de lo que metas, ¿no? De cuáles son sus defensas, pero la volatilidad no cambia mucho y sin embargo mejora el perfil de retorno. Pero el foco no está tanto en mejorar las caídas, en mejorar el perfil de riesgo, o sea, el retorno riesgo mejora porque tienes un poco más de retorno y consigues que el aumento de riesgo por aumentar la exposición se compense por la reducción de riesgo que te genera la diversificación que acabas de meter. Y eso, hilarlo otra vez con el concepto que hemos repetido mucho de apalancamiento defensivo, ¿no? La gente escucha apalancamiento y siempre piensa riesgo, ¿no? Apalancamiento siempre es más riesgo. Pues depende de con qué y depende de qué estés apalancando. Porque se puede conseguir gracias al apalancamiento, añadir diversificadores que precisamente lo que consiguen es reducir el riesgo. Y entonces ahí el diseño, yo creo que lo bueno de los ETFs de return stacking es que te permiten hacer muchas cosas. Y como decía, nosotros ahora lo estamos viendo, tenemos River Patrimonio, tenemos Offroad, va a salir ahora Apex, que es 100% renta variable, 100% diversificación. Y ya estamos hablando con family offices y otros inversores que pues, buscan una solución adaptada a lo que estén haciendo ellos, ¿no? Oye, yo tengo una cartera activa de stock picking. ¿Qué puedo hacer? Pues claro, tu cartera de stock picking es concentrada, está expuesta a un único sector seguramente. ¿Cómo protegemos esto? ¿No? Pues igual, pues con return stacking podemos darte más defensa por cada euro que le dedicas a la defensa. O sea, mira, te voy a mostrar algo que siempre he usado para demostrar el impacto que tiene básicamente la volatilidad de cuando agarras una acción y compras otro tipo de asset class. Más que nada depende la volatilidad, ¿ya? Y empecemos con un 60-40. O sea, acá estoy mostrando ACWI es All Country World Index, que es Global Equities, ¿ya? AG es la cartera de renta fija que es la más usada, que tiene, miras acá, ACWI tiene una volatilidad de 18%, y el Aggregate Bond Index tiene una volatilidad de 5%. Entonces, ACWI es básicamente 3.5 veces más volátil. Entonces, lo que es un 60-40 es básicamente, si lo notas, se ve más como equities que como bonos, ¿no? Y por eso mismo tienes estas caídas en el 2000, tienes esta caída en el 2008, esta caída en 2020. Voy a sacar el Aggregate Bond Index acá y lo voy a reemplazar con TLT, que es lo que hemos estado hablando, ya que es un poco más volátil, no llega al mismo nivel de volatilidad, un poquito más de volatilidad, llegamos a 14%, no es igual, pero es mejor. ¿Y ahora qué notamos? Notamos que hasta el 2020, 2021, hasta el 2022, si invertías en algo, o sea, si invertías en bonos con más volatilidad, tenías mejores retornos que la renta variable. Y ahora, si es que en vez de un 60-40 global, cambiamos de corto plazo a TLT, que el 40 sea, hagamos un 50-50 acá, ¿eh? Para que la gente vea que ahora que estamos más o menos con la volatilidad igual, qué es lo que pasa con tu portafolio de bonos de renta variable y renta fija. Ahora tienes una línea que no te pasó mucho en los 2000, no te pasó mucho en el 2008 y tienes una volatilidad de 9% con un retorno mejor que los dos, ¿ya? Entonces, lo que es importante acá, lo que estoy tratando de decir es que volatilidad importa y la cantidad que le das importa. Y en términos de return stacking es cuando le das un poco, 10, 20%, va a mejorar un poco, como el 60-40 mejora un poco cuando le agregas renta fija a poca volatilidad. Y mientras más stacking le das,
mucha gente piensa, ay, pero más riesgo. Bueno, depende. ¿Estás usando palanca defensiva o estás usando palanca ofensiva? Si estás usando palanca para tomar más del mismo riesgo, sí, estás tomando más riesgo. Pero acá ves, ¿qué es lo que pasa cuando agregas renta fija con volatilidad de 13 en 2008? Mira cómo sube, ¿no? En este caso, el darle más a la línea negra hizo que tu portafolio tenga menos riesgo. Si yo le doy menos, si bajo esto a 20, 25%, entonces la línea amarilla en el 2008 sufre mucho más, ¿no? Entonces es importante, mira cuánto sufre, ¿no? Es básicamente la misma caída. Entonces acá lo que estoy tratando de mostrar es, si tú quieres defender, tienes que decidir cuánto de esa defensa quieres, y al mismo tiempo van a haber momentos en el cual renta variable, en 2015 al 2018, renta variable le fue muy bien y el TLT le fue muy mal, o sea, 1 o 2% al año. Entonces, ahí es lo que se llama el tracking error, que más que nada es la parte emocional, ¿no? Es, todos mis amigos están haciendo plata en los últimos años. Yo al haber agregado esta acción al nivel de volatilidad que es más alto, me está doliendo. Entonces, esa es la parte emocional el resto del tiempo, ¿no? Luego, obviamente, llega 2022 y caen los dos a la vez. Entonces, la solución no era tener solo acciones y bonos. Veamos qué pasó, veamos qué pasó de 2022 para adelante, y es bien feo, ¿no? Ahí cayó, la línea amarilla cayó 48%, igual que básicamente la renta variable que cayó 59% en 2008. O sea, eso va a pasar cuando tienes más volatilidad. Y sabemos que eso iba a pasar cuando iba a haber choques de inflación, ¿no? Entonces, ahí tu portafolio 50-50 le fue peor que al resto. No, le fue a la mitad igual. El TLT le fue el peor. Por supuesto, ahí es cuando usas cosas como el SocGen Trend Index. Entonces, ahí está la línea azul, es el SocGen Trend Index, que es o sea, Managed Futures Trend. Y ves que básicamente fue la única cosa que yo veo que protegió. Hasta si le agregas oro, le fue más o menos. No, el oro ha reaccionado después, no ha reaccionado en 2022. O sea, en 2022. Yo creo que, o sea, no le fue tan mal. Sí, pero como que la respuesta, sí. Y de hecho, lo que pasó en 2022 es que todo el mundo dijo, inflación, el oro no ha funcionado, por lo tanto no funciona. E inmediatamente después, rally de... Protege otro tipo de riesgo, ¿no? Que es el currency debasement y ese tipo de. Sí, pero yo creo que además 2022, post-COVID y tal, tuvo mucho que ver con esa parte de cuellos de botella, o sea, una parte más ¿cómo sería? Esta sería la otra sería oferta y esta sería demanda, ¿no? O sea, no es exactamente el mismo tipo de inflación. Hablando de oro, y ese es el siguiente tema con el que quería hilar, de lo que habéis estado hablando también últimamente mucho, a raíz de la salida del ETF de oro y Bitcoin con return stacking, pero también con una estrategia de equilibrio entre esas dos piezas, algo de lo que ya habíamos hablado nosotros, hemos escrito varios artículos y tenemos también un capítulo del podcast en el que hablamos de equilibrar Bitcoin y oro. Entonces, más que centrarme en cómo combinarlos, el resumen para quien no lo viera en su día es que obviamente Bitcoin es más rentable que oro, pero si buscamos un equilibrio entre las volatilidades, un equilibrio entre el riesgo, justamente lo que estábamos hablando ahora, uno puede conseguir una combinación que históricamente ha sido muy, muy interesante, pero que además tiene todo el sentido si miramos hacia adelante, porque no sabemos muy bien lo que puede pasar con estos dos activos, pero si los mantenemos en un equilibrio de riesgos, pues siempre estaremos cubriéndonos también del escenario en el que, oye, quizá Bitcoin se convierte en un activo similar al del oro o una función similar a la del oro, potencialmente eso reduciría su volatilidad y entonces pues tendría sentido tener más Bitcoin y menos oro y tenerlo en un peso más igualado. O podría ser que Bitcoin vuelve a sus orígenes de volatilidades mucho más altas y cuanto más riesgoso se vuelva, pues menos pesaría. Y además lo estarías haciendo con esta combinación de return stacking. Entonces, bueno, esta salida, bromeábamos antes de empezar, que es por fin sale algo e inmediatamente después funciona bien.
lo cual está genial. Pero creo que también os ha hecho a vosotros reflexionar mucho sobre el rol del oro, que yo creo que es algo que tú tenías más interiorizado que quizá otra gente del equipo, y también analizar muy a fondo Bitcoin, ¿no? Y no sé si puedes darnos un poco tu visión Sí. de cómo lo veis ahora después de haber hecho este análisis tan en profundidad. Sí, básicamente, o sea, ya hemos hablado del análisis cuantitativo, simplemente empírico de ver qué es lo que pasó con oro, qué es lo que pasó con Bitcoin. Lo que vimos en resumen fue que subían y bajaban básicamente igual, había una diferencia cuando había un choque negativo de growth stocks, o sea, cuando el Nasdaq iba mal, es una correlación con Nasdaq, pero en general se movían desde el 2018 especialmente, cuando se estableció bien Bitcoin y empezó la primera acción de futuros para Bitcoin. Ahí empiezas a ver que ya se está demostrando ser un hard asset, ¿no? Un asset duro, igual que oro, en el cual hay poco en oferta, nadie puede manipular, o sea, no hay para manipular necesariamente porque ya está broadly distribuido, o sea, distribuido en general con el resto del mundo. Nadie es dueño del supply en términos de Bitcoin, igual que oro. O sea, tienes bastantes productoras de oro por todo el mundo que está tratando de producir. Producimos entre 1.5 a 2% al año. Entonces, todas esas vainas tienen que ser similares. Y cuando ves empíricamente, lo que es interesante es que a pesar de que se mueven más o menos igual, la correlación al diario es cero. Y cuando hemos hablado mucho sobre el tema, cuando tienes una correlación al diario cero de dos acciones que tienden a tener una tendencia positiva y rebalanceas, la suma es más grande que las partes, ¿no? Tienes un retorno aún mejor, tienes un Sharpe ratio que mejor. Entonces, eso es lo que habíamos hablado en el pasado. La pregunta es por qué hemos visto empíricamente que oro desde el 1970 al día de hoy ha tenido un retorno por encima de cash. Porque normalmente cuando hablan de oro es la idea de que yo me pude comprar un terno en 1970 con la misma cantidad de oro que me compro ahora. Y eso es falso. En realidad, te, te puedes comprar bastantes ternos más con el mismo oro que te compraste en los 70. ¿Por qué? Porque hemos observado un retorno por encima de efectivo de aproximadamente 3%. ¿Ya? Entonces, no solamente oro es una manera de preservar tu Poder adquisitivo, ¿no? claro, sino también es algo que puedes poner en tu portafolio por tomar ciertos riesgos. Te van a compensar con retornos, ¿ya? Y estos riesgos que estás tomando, antes no los teníamos que tomar, el gobierno los tomaba. Cuando el gobierno tenía decidido el precio fijo de oro antes de los 70, el tener oro en los cofres del gobierno, el gobierno mismo estaba tomando riesgos de temas globales, de choques macros globales, de temas de inflación. Ellos están tomando el riesgo, nosotros no tenemos que tomar el riesgo. Cuando decidieron, ¿sabes qué? El oro no está al par con el dólar. En ese momento se fue al mercado y el mercado dijo, bueno, yo voy a comprar de vez en cuando y a veces cuando las cosas, cuando el gobierno está siendo fiscalmente apropiado, no necesito tanto oro, entonces va a haber caídas, ese riesgo que estás tomando. Cuando el mundo está cooperando, no va a estar tan oro porque no hay pánico, entonces va a caer el oro. Pero al otro lado, cuando hay riesgos globales y cuando hay una caída o sea, en la moneda americana o cosas fiscales, el oro te va a ayudar. Entonces empiezas a transferir ese riesgo del gobierno al individual y por ese riesgo vamos a demandar un retorno. Y lo mismo podemos ver o sea, lo mismo se transfiere a Bitcoin. Ujú. ¿Ya? Y Bitcoin es una reacción y las cosas que los dos tienen en común es que puedes transactar con los dos, o sea, puedes transactar fácilmente con los dos. Ahora con ETFs en el mundo global, para oro, y ETFs en Bitcoin, y directamente en Bitcoin y directamente en oro. Yo conozco a gente que tiene su oro acá parte de su oro acá en la casa porque quiere sentirlo, quiere asegurarse que si algo pasa lo van a tener. También lo puedes hacer con Bitcoin. Hay riesgos en los dos. Alguien puede entrar a tu casa y robarte el Bitcoin, robarte tu oro.
y ahora puedes comprarte ETFs y tenerlos seguros, ¿no? Entonces, en general, lo que hablamos en nuestro white paper es la razón que todavía en el futuro demandamos un retorno por encima de cash, que no solamente te protege y mantiene, sino te incrementa el valor de tu portafolio a largo plazo. Pero hay riesgos y va a caer en diferentes momentos que equities y bonos van a caer, ¿no? Entonces, en general, ese es el framework. Y más que nada, la última cosa que hablamos es la mayoría de gente que invierte profesionalmente ese, pero yo invierto en compañías verdaderas. Yo invierto porque me van a pagar un dividendo o me van a pagar una renta fija. Y oro no tiene eso, ni Bitcoin tiene eso. Mm. Pero Bitcoin, o sea, es algo tan simple que la gente simplemente no puede. Es lo que llamamos un commodity psicológico, ¿no? Es un commodity psicológico en el cual, a través de milenia, hemos decidido que oro es útil. Es útil para protegernos contra la tiranía del gobierno, es útil para proteger nuestra capacidad de comprar nuestros ternos de repente dos. O sea, es una acción útil, es igual de útil que arte, ¿no? Con poco supply. O sea, es un poquito, tú puedes tener un portafolio de arte, puedes tener un portafolio de relojes en los cuales hay poco supply y se mantienen a largo plazo. Entonces, nosotros hemos decidido que esa arte vale la pena. Hemos decidido que los relojes valen la pena. Hemos decidido que oro tiene un uso mucho más importante, también vale la pena tener. Y la parte importante es distribución global. Arte, oro, Bitcoin, relojes, tiene distribución global, puedes intercambiarlo, siempre hay un mercado y nosotros hemos decidido que tiene valor y va a incrementar en valor, ¿no? Entonces, esa parte psicológica es la parte que la gente le toma tiempo, pero todos tenemos algo en nuestra casa que somos dueños, que sabemos que tiene más valor hoy de lo que tenía antes porque le hemos decidido que tiene más valor, no porque es una compañía que tiene cash flow, ¿no? Y tenemos que aceptar eso y implementarlo. En ese punto de vuestro paper es el único en el que estoy de acuerdo parcialmente, porque creo que aquí se va a notar que soy un gold bug de manual, ¿no? Porque sí que creo que hay un punto más a favor del oro en ese argumento, ¿no? O sea, ese argumento es así, hay una serie de cosas que hacen que le damos valor. De hecho, cuando a mí siempre me dicen, no, como no tiene flujos de caja, yo no lo puedo valorar, ¿no? Como esa piedra no genera un flujo de caja, no le puedo dar valor. Y yo le digo, vale, pero muy bien, yo estoy aquí sentado en una mesa que no genera flujos de caja y soy muy capaz de darle un valor. El valor que tiene para mí como lugar donde dejar las cosas que yo necesito, que estéticamente quede muy... O sea, todos los días valoramos cosas que no tienen flujos de caja. No es verdad que necesite algún flujo de caja para que yo sepa decir cuánto vale, ¿no? Eso es una visión del mundo de o entras en mi Excel o no existes, ¿no? Sí, el mundo se tiene que adaptar a mi hoja de cálculo. Sí, Entonces, si no puede adaptarse la realidad a mi hoja de cálculo, es que no existe. Eso es una visión, vamos, totalmente torcida de la realidad. Pero a donde iba yo con esto también es que es verdad que el oro tiene esa función de reserva de valor, que, digamos, que volviendo al tema de, no hemos comentado, ¿no? Pero al final el oro, bitcoins, tienen características dinerarias, ¿no? Cosas que lo hacen dinero. Has hablado de, tiene que ser fungible, tiene que ser algo que puedas repartir, tiene que ser algo que sea fácil de transaccionar, etcétera. Donde fallan las monedas fiat es en su función como reserva de valor. Las monedas de los estados, en el momento en el que se desanclan del oro, dejan de cubrir esa función de reserva de valor. Y ahí es donde entra oro y después donde entra Bitcoin. Y el, esa idea de que hemos decidido que tiene valor, yo creo que hemos decidido que tiene valor a lo largo de miles de años por descarte. O sea, no creo que... O sea, creo que sí, todos psicológicamente le asignamos un valor, pero creo que es que hay un motivo fundamental y si te pones a mirar la parte un poco más, no sé si decir geológica, de la parte más física, creo que el valor está ahí. O sea, si ahora todos decidiéramos que el magnesio tiene valor y es una buena reserva de valor, ¿no? Viene Doctor Strange, hace un chasquido y todos mañana pensamos que el magnesio es la reserva de valor. La realidad es que pasarían los meses y nos empezaríamos a dar cuenta de que el magnesio
no es muy buena reserva de valor. Porque si tú coges los 92 elementos de la tabla periódica y te pones a hacer un quién es quién, un who's who, y empiezas a ir chafando, que sean sólidos a temperatura ambiente, que sean maleables, que no sean venenosos, que no sean reactivos, que no sean explosivos, sean escasos, pero tampoco tan escasos. O sea, tienen que ser escasos, pero tienen que aparecer por todos los lados. Tiene que ser algo que sea difícil de extraer para que te permita hacer ese intercambio de energía, pero tampoco tan difícil de extraer que no lo podamos hacer. O sea, en el punto medio, ¿no? Que sea estable, que no se corroa, que no se oxide, que no se sulfure, que solo queda uno. Y encima brilla, y encima es dorado, no plateado. Bueno, vas a tener que hacer un apéndice a nuestro white paper para poner esas. Es que es importante, es importante porque no es solo psicológico. O sea, es verdad que no todo el mundo ha hecho este razonamiento, pero si te vas a por qué, hemos llegado ahí por descarte. O sea, primero cogíamos conchitas, cogíamos conchas hasta que dijimos, oye, que hay un lugar a 200 kilómetros a la derecha que está lleno de conchas, esto no vale. Usábamos cobre, ya, pero es que el cobre, ya, pero es que la plata se oxida, ya, pero es que este otro, si lo dejas ahí, o sea, todos los elementos, llegas a un punto en el que solo hay una cosa en la tabla periódica que cumple todas, o sea, todo lo que le podrías pedir a algo para que sea dinero, la única que lo cumple todo es ese elemento. Y oro está distribuido por toda la costa de todos los países mundiales. Y aparece por todos los lados. Bitcoin añade a eso que es, digamos que donde se diferencian Bitcoin y las monedas fiat es que eso sí que es una abstracción mental humana. O sea, eso existe porque lo hemos creado nosotros. Eso sí que está. Es verdad que Bitcoin tiene también el network, o sea, la red, tiene la energía que tú has gastado para realmente crearlo, pero eso es una cosa que existe porque nosotros lo estamos alimentando. Lo otro existe y ya. O sea, si no estuviéramos nosotros, Es duro, es hard currency, ¿no? Pero lo mismo se puede decir con cualquier moneda y cualquier gobierno. O sea, el gobierno de Estados Unidos imprime papel, lo mantiene, imprime ceros y unos. La mayoría de dólares americanos es de ceros y unos. No está impreso en general. Es ceros y unos, en un sistema también de ceros y unos, en los cuales el Fed Governor y el Treasury toman decisiones con ceros y unos de decir, "Uy, voy a sacar más o voy a poner más". Y la renta que te da está ya no basada en los ingresos y el crecimiento del gobierno, sino en un número establecido de cuántos más ceros y unos van a hacer este año, ¿no? Ya no podemos decir que cobramos impuestos y esos impuestos son los que usamos para crear industria del gobierno y eso es lo que vamos a darle a los inversionistas. Todo es una invención humana. Todo es a través de tech. La diferencia es que el gobierno americano puede decidir en cualquier momento, y cualquier gobierno, y lo hemos visto en Europa, en Latinoamérica, cuando el gobierno decide, voy a imprimir el doble de ceros y unos que teníamos antes. Y ahí todo se va al diablo. Entonces, la gran diferencia es que esta invención humana está descentralizada. No hay una persona central, una entidad central que puede tomar decisiones unilaterales, en el cual Bitcoin tiene una ventaja tremenda, ¿no? En el que tiene todas las calidades de scarcity, de que es fungible, de que es distribuido por todo el mundo y no hay una persona que puede manipular la moneda, ¿no? Entonces, cuando más y más gente se está dando cuenta de eso, y lo está ecualizando a oro, que no es igual, pero es algo, ¿no? Una de las ventajas que tiene Bitcoin es que tú puedes, si tienes tu propio Bitcoin, puedes ir de frontera a frontera a frontera sin que nadie te haga problemas. No puedes hacer lo mismo con una barra de oro, ¿no? no, no. Está claro que Siempre te dan esa tiene, problemas. o sea, yo diría que en cuanto a cualidades dinerarias, el Bitcoin supera a oro en muchas cosas. Claramente lo supera. Pero eso que a veces es una ventaja también puede ser un inconveniente. O sea, el hecho de que o sea, no esté físicamente en un sitio es una ventaja y es un inconveniente. Todo el mundo te dirá que es más fácil de guardar una contraseña en tu cabeza, a no ser que un día te pegues un golpe y adiós, ¿no? Si yo mañana me pego un golpe
y se me olvida la contraseña, pero una cosa está guardada en un sitio físicamente a mi nombre, pues mi heredero lo podrá Pero conseguir, aguanta, ¿no? aguanta, aguanta. Ahí estamos confundiendo dos cosas, porque Mm, o sea, lo mismo es con oro. Tú puedes haber tenido tu oro tú estás hablando de dejarlo en un banco. Ahora tú puedes comprarte un ETF en el cual si mueres, puedes comprarte un ETF para Bitcoin y oro, en el cual tú no estás tomando custodia. La razón que haces eso es que si algún día alguien se percata que tienes $5 millones en oro en tu casa, te van a robar. A veces te van a matar, ¿no? Y lo mismo si alguien se percata, esto ha pasado, la gente que pone me he comprado un Ferrari con mi Bitcoin, los terminan agarrando y pidiendo, o sea, no quieres, en mi opinión, tener mucho de tu plata en tu casa, sea una contraseña de Bitcoin o sea tu oro. Y la mayoría de gente debería comprar estas dos cosas en un ETF, a pesar de esa vaina de no lo tocas, no es tuyo. no lo tocas, no es tuya, o sea, good luck. O sea, la gente que ha hecho eso tiene seguridad 24 horas al día y por razón, ¿no? Entonces, siempre es importante tener un poquito al lado de tu reloj y al lado de tus joyas, ¿no? Por si acaso tengas que entrar a una guerra y tengas que hacer barter. Pero la gran mayoría termina siendo ceros y unos al final. Y termina siendo custodia de otra persona en la cual si algo te pasa a ti, tú le vas a poder. Mi esposa tiene todo escrito en mi libro, ahora estoy muerta, ¿qué hago? Sabe dónde ir las contraseñas o llamar al banco para adquirir control del portafolio. Y una duda, Rod. Entonces, vosotros lo interpretáis también como que de la misma forma Bitcoin también está absorbiendo esos riesgos macro y también tiene sentido que te dé de forma digital la manera de exponerte a esos riesgos y por lo tanto tiene sentido que asumas un riesgo y obtengas un retorno, ¿no? O sea que la idea es que también, que no solo es una protección contra la inflación, sino que hay escenarios en los que si esos riesgos no se materializan, tú vas a obtener un retorno por haber asumido el riesgo, ¿no? Esa es la conclusión para los dos activos. Los mismos argumentos son, la única diferencia es que, o sea, si te pones a pensar la volatilidad de renta variable, es bien similar a la volatilidad de oro. Yo creo que no vamos a bajar cuando te compras ese tipo de asset classes, no vamos a bajar de 15 a 20%, ¿no? Y oro, cuando los 70 era mucho más alto en términos de volatilidad. Cuando el el mundo financiero empieza a usarlo, los hedgers empiezan a asegurarse de mantenerlo todo en control. Ahora hemos llegado a una volatilidad de 15% para oro, ¿no? Una volatilidad de 15% para renta fija de 20 a 30 años. Una volatilidad de 15 a 20% para renta variable de países desarrollados. Entonces, ahorita Bitcoin, cuando empezó Bitcoin, era una volatilidad de 500. Hace 2 años era una volatilidad de 120. Hace un año la volatilidad anual era 80, ahora está a 65. Entonces, la gran diferencia es que ahorita con poco Bitcoin puedes adquirir bastante eficiencia. O sea, si crees que el riesgo futuro es algo de temas fiscales y que los dólares todo el mundo está imprimiendo y todo se va al diablo, entonces yo calculo que si con el mismo dólar, si te compras oro o Bitcoin, Bitcoin te va a ir mejor, ¿no? Pero como nosotros siempre hablamos, no quiero tomar un riesgo más en un lado que el otro, porque Bitcoin también tiene el tema de si hay falta de liquidez en el mundo y hay caos en el mundo y no hay temas de inflación, entonces Bitcoin va a caer, oro va a mantener su nivel o subir. Entonces tiene también esa dinámica. Entonces quieres tenerlo al mismo riesgo, en mi opinión, ¿no? Y esa es la única diferencia que veo entre invertir en oro Bitcoin, es el tema de volatilidad. Entonces, en este momento yo le daría por cada $10, le pondría 2.5 a Bitcoin y entre 7.5 a 8 a oro. Y mientras más adoptado va a ser Bitcoin, menos volatilidad va a tener. Entonces, en el ETF que hacemos ahorita está aproximadamente 75-25. La gente dice, sí, pero ¿qué pasa si Bitcoin domina y ahora solamente tengo un portafolio de Bitcoin? O sea, las chances de que Bitcoin tenga una volatilidad muchísimo más bajo que oro, no la veo. Yo sí creo que siempre Bitcoin va a tener un poquito más riesgo por el tema que es ceros y unos. Pero yo calculo que a largo plazo, a cada 20 años, cuando estamos hablando,
si yo me apuesto a las volatilidades, yo creo que Bitcoin va a tener 5% más volatilidad que oro. Entonces, siempre vamos a tener más oro que Bitcoin si lo actualizamos a través de volatilidad. Bueno, y al final la ventaja de hacer ese equilibrio, que en última instancia es lo que hacemos en Offroad también, no estamos utilizando exactamente ese ETF por el diseño que tenemos ahora, lo utilizamos o sea, montamos esa estructura de otra forma, pero tenemos ese reparto, aproximadamente 8 partes de oro con 2 partes de Bitcoin. Bueno, pues en la medida que vaya cambiando, pues lo iremos adaptando, ¿no? Es así de sencillo. A mí me lo han preguntado, bueno, pero ¿y qué pasa si? Bueno, pues pasa que lo adaptaremos a la nueva realidad, porque en última instancia, ¿qué queremos? Tener exposición sin tomar partido por cuál es el mejor ni nada, ¿no? Dejamos que el mercado decida, el mercado determinará los riesgos y yo equilibraré los riesgos en mi cartera todoterreno. Y ya está, ¿no? Atendiendo que las dos aportan algo diferente. Yo sí que es verdad que cuando lo he analizado, o sea, la correlación está a medio plazo, como dices, sí que me da la sensación de que Bitcoin tiene un elemento más procíclico, ¿no? Está más correlacionado con la liquidez, más correlacionado con lo que está haciendo tecnología, por ejemplo, que oro. Pero bueno, en todos los análisis que hemos hecho, incluso con esos drawdowns brutales, incorporado en un mix con otras piezas que todas tienen motivos para ser rentables, que todas tienen momentos con drawdowns brutales, si equilibras los riesgos, aporta, ¿no? Y entonces por eso lo tenemos ahí. Y al final es el mismo motivo por el que tenemos cualquier otra de las cosas. Siempre es el mismo. Ayer estuve sentado con un grupo grande en un family office y estamos hablando de Bitcoin la cabeza de la familia me dice, oye, pero ¿tienes alguna solución para lidiar con las caídas bruscas de Bitcoin? O sea, no sé si... Sí, o sea, ¿qué tamaño le pones a tu portafolio a Bitcoin versus el resto de tu portafolio? O sea, si tú pones 5% de tu portafolio y cae 80%, va a ser una caída de $3 y pico, ¿no? Si tú le pones $30 a oro y tiene una caída tradicional, estamos hablando de una caída de $3 y pico. O sea, es en dólares, cuando lo pones al mismo nivel, no debería ser un problema. O sea, no debería ser cada loco con su tema, ¿no? Pero no recomiendo que la gente tenga 80% de su portafolio en Bitcoin, porque es bastante volátil. Ahora, si tienes 15 años y no tienes ninguna preocupación en el mundo, de repente es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida, pero ¿Quién sabe? esa es la manera de lidiar con las caídas bruscas. Y me dicen, sí, pero volatilidad del 60%. Le digo, ¿tienes NVIDIA? ¿Cuál de los Max 7 te gusta ahorita y qué porcentaje de tu portafolio son? ¿Son 40%? ¿Es NVIDIA es 40% de tu portafolio? No. 5 o 6%. ¿Por qué? Porque NVIDIA tiene una volatilidad de 45, 50%. Entonces, no le vas a dar a NVIDIA 100% de tu portafolio, ¿no? Sí, ese es un buen argumento, Rod. Me lo voy a apuntar porque eso, claro, como lo ves desde una perspectiva de clase de activo, no te paras a pensar en comparables en volatilidad, claro. O sea, los Max 7 son entre 40% y 80%. Pues yo creo que con esto podemos dar por cerrada este primer capítulo de la vuelta al ruedo de The Off-Road Investor. Vamos a intentar el mes que viene hacer otro y seguir con esta línea hasta Navidades y por lo tanto meter ahí 3-4 capítulos. Seguimos, seguramente para cuando hagamos los próximos esperamos tener algunas noticias sobre Return Stack Apex, que ya está en su fase final de aprobación, pero lamentablemente eso quiere decir que ya no está en mis manos y que lo que tarde ahora en salir ya no depende de mí. Así que bueno, cuando ya esté eso más cerca, nos volvemos a juntar y hablamos un poco sobre cómo usar return stacking para generar más rentabilidad y no con este enfoque necesariamente todoterreno. Gracias como siempre, Rod. Si hay que darle a la gente lo que quiere, pues. Nos vemos en la próxima. El panorama de la inversión todoterreno evoluciona muy rápidamente. Si tienes alguna duda o pregunta o quieres pasar de la teoría a la práctica, puedes ponerte en contacto con los presentadores en sus redes sociales que encontrarás en la descripción del podcast o visitar nuestra página web returnstackportfolios.es. Si este contenido te ha resultado interesante, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente.